Buenos días, gracias por acompañarnos en esta sala Flérida Nolasco de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Gracias por guardar este momento para compartir y para inaugurar esta exposición 1963, el año del golpe, una colaboración de la Fundación Juan Bosch y el Museo de la Resistencia, el Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Gracias a los estudiantes que nos acompañan del Colegio Espíritu Santo. Quiero saludar a la señora Luisa de Peña Díaz, quien es directora fundadora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. Con ella saludamos a los honorables miembros de la Junta Directiva de la Fundación Museo Memorial de la Resistencia Dominicana. También saludamos a la señora Patricia Solano, quien es directora de exposiciones temporales del museo. Saludamos al señor Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. A todos los estudiantes del nivel secundario que vienen desde este centro educativo Espíritu Santo, muchas gracias. A los colaboradores de la Fundación Juan Bosch y del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, gracias por el apoyo. Y a todos los que se han dado cita en esta mañana para dejar inaugurados estos paneles que tienen en su contenido historia dominicana, historia a veces ignorada, a veces olvidada, todo dependiendo de las circunstancias y de qué manera esta historia nos afecta o nos aproveche. Así que para iniciar esta actividad, quiero que por favor recibamos con fuertes aplausos a la señora presidenta de este Museo Memorial de la Resistencia, la señora Luisa de Peña Díaz. Gracias. Estimados colaboradores, miembros de la Fundación Juan Bosch, Francisco González, vicepresidente de la Fundación Museo de la Resistencia, a los compañeros del Museo de la Resistencia y a Juan Carlos Uribe de la Comisión de Efemérides Patria, y a ustedes estudiantes que son realmente los más importantes aquí. Muy buenos días. El Museo de la Resistencia es una institución sin fines de lucro, conformada por sobrevivientes y familiares de las víctimas de las dictaduras del pasado siglo XX, especialmente las dictaduras de Trujillo y de Balaguer. Nosotros cubrimos un periodo histórico que inicia en 1916 y termina en 1978 y que cubre la etapa donde se practicó terrorismo de Estado como política de gobierno. El terrorismo de Estado no es más que organización desde el Estado para la represión y dominación del pueblo a través de crímenes organizados desde el Estado. Dentro de nuestras funciones y de nuestra misión está educar en valores democráticos y derechos humanos. Y nosotros utilizamos diversos medios para educar y promover y difundir lo que pasó en esos 70 años de historia. Y lo hacemos a través de la voz de las víctimas de la resistencia. El golpe de Estado de 1963 fue sin lugar a dudas el episodio más bochornoso y más oscuro en la historia dominicana, porque fue un golpe de Estado donde se hicieron cómplices
no solo sectores oscuros de la sociedad, sino también sectores que habían luchado contra la dictadura de Trujillo. Unos por unas razones, otros por otras, pero básicamente la razón principal fue esa Constitución del 63 que consagraba una serie de derechos que dejaba fuera del escenario de dominación a ciertos sectores. Esa Constitución del 63, que fue derrocada, hubo que esperar 30 años para empezar a rescatar y a volver a conquistar una serie de derechos. 30 años por los que se pasaron por una guerra civil y otra dictadura de 12 años. Esa Constitución del 63 que decía que los hijos eran iguales y tenían los mismos derechos, hijos de matrimonio, hijos naturales. Esa Constitución que hablaba de que las mujeres tenían igual derecho. Antes, las mujeres no podíamos abrir una cuenta en el banco sin permiso del esposo. No teníamos derecho a tener un terreno. No teníamos derecho a una serie de cosas. O sea, éramos un apéndice del jefe de familia. Derechos que hoy en día para ustedes, son naturales porque son derechos fundamentales. Entonces, ese golpe de Estado atrasó a la República Dominicana más de medio siglo en lo que era el desarrollo democrático, una democracia naciente, y fue decapitada, cercenada en 7 meses. Eso provocó el episodio más doloroso de la historia contemporánea, que fue la Guerra de Abril, donde todavía no están contabilizadas la cantidad de víctimas que hubo en esa guerra. Y al final de esa guerra nos dejan tras unas elecciones fraudulentas, un país ocupado por un ejército extranjero, al último presidente de la dictadura de Trujillo. Entonces, esta exposición, lo que el museo persigue, es enseñarle a ustedes qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, que es parte de la respuesta a cada día cuando nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y el objetivo final es que ustedes puedan tener las herramientas para que cuando ya ustedes sean ciudadanos productivos, no estén en el colegio y salgan a la calle, a diversos espacios, puedan tomar decisiones informados y sepan que tienen una responsabilidad como ciudadanos de fortalecer nuestra democracia. Pero eso se hace con conocimiento. El pasado para lo que sirve es para aprender, para saber de dónde venimos y cómo llegamos a donde estamos. Entonces, ojalá que todos ustedes y muchos otros estudiantes, a través de la Fundación Juan Bosch aquí, puedan alimentarse de eso. Y al mismo tiempo aprovecho para invitarlos al Museo de la Resistencia, a los que no lo conocen, que estamos ahí en la Ciudad Colonial, y pueden ampliar sobre esta información. Es triste que hoy estamos en el 60 aniversario y ha pasado prácticamente por debajo de la mesa, porque realmente la sociedad dominicana no ha hecho una reflexión profunda de los errores cometidos en el pasado para poder rectificar en el presente y construir un mejor futuro. Pero siempre, siempre estamos en el presente, y en el presente siempre es que se construyen los cambios. Gracias por acompañarnos y de acompañarnos todos a esta conmemoración, se puede decir, del 60 aniversario del episodio más oscuro en la historia política dominicana contemporánea. Muchas gracias.
Gracias, señora Luisa de Peña Díaz, directora y fundadora de este Museo Memorial. Escucharemos ahora unos saludos del presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, el señor Juan Pablo Uribe. Gracias. La presencia nuestra en esta actividad memorable mañana, precisamente por la importancia que apuntaba doña Luisa, directora del Museo de la Resistencia, que tiene en gran medida la responsabilidad, o tiene la responsabilidad de esta exposición que ustedes van a ver y van a pensar y a reflexionar. Y es que es una fecha trascendental. En historia, los llamados números redondos, un 50 aniversario, un centenario, un 60 aniversario como este, tienen esa connotación especial. Y por lo tanto, el recuerdo, la evocación del acontecimiento, del hecho, del fenómeno o de un personaje tiene esa singularidad. Y eso es lo que estamos viviendo y ustedes están viviendo en la mañana de hoy aquí en este recinto de la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, en este escenario propio de la Fundación Juan Bosch, el 60 aniversario del golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch. Sin ese golpe de Estado, aunque estamos haciendo un ejercicio de ciencia ficción, la República Dominicana indefectiblemente hubiese sido otra en términos institucionales, en términos vivenciales para todos nosotros, para jóvenes, para adultos, para todos, hombres, mujeres, para todos. Y en segundo lugar, y con esto termino, qué bueno que este obsequio que le vamos a hacer a nombre de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y de la Fundación Juan Bosch, que es el libro de Guillermo Piña Contreras, Imagen, Trayectoria y Escritura de Juan Bosch. No se atemoricen por el tamaño del libro, ni por el grosor del libro. Ustedes lo van a disfrutar. Y aparte de disfrutarlo, yo me tomo el derecho a la exhortación al Colegio Espíritu Santo, del que tengo muy buen recuerdo de hace muchos años. Hice 2 cursos, no sabía que era el Colegio Espíritu Santo que venía para acá. Diosidencia. Por lo tanto, me siento tan comprometido y también por este obsequio, para que ustedes lo disfruten, lo lean, lleno de imágenes. Algunas de esas imágenes están aquí en la exposición que van a ver en un momentito, para que lo conserven, para que lo socialicen con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, y para que lo atesoren como una joya personal de este día, de esta mañana, de este 60 aniversario de una fecha infame, pero que debe servir para cultivar lo mejor de nosotros como dominicanos y como dominicanas. Gracias al Colegio Espíritu Santo, gracias por traerme gratísimos recuerdos, y que disfruten la exposición, que disfruten el libro, y reitero, que lo atesoren como un gran recuerdo de mucho contenido personal para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias. Escucharemos ahora las palabras de la directora de Exposiciones Temporales del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, la investigadora y periodista, la señora Patricia Solano.
Buenos días, jóvenes. Bueno, antes de explicar brevemente sobre la exposición, quiero decirles que ese libro que ha traído Efemérides Patrias para ustedes es una joya, es una verdadera joya. Ese libro es maravilloso. Lo digo como periodista, investigadora. Para hacer una exposición como esta hay que investigar, hay que leer, ver todo lo que hay para poder seleccionar de manera pedagógica el material a presentar para ustedes. Estas cosas se hacen para muchachos como ustedes, para estudiantes, gente joven, que no tienen además dentro de la escuela muchos detalles de hechos que sin embargo son sumamente importantes en la historia. Imagínense ustedes, un golpe de Estado. No sé si ustedes saben mucho de lo que pasó en el 63. ¿Lo saben? ¿Sí lo dan en la escuela? ¿Se dirime ese tema? Bueno, sí, tú dices que sí. ¿Bastante? ¿Un poquito? ¿O le pasan así como bastante? Bueno, por aquí veo caras que hacen como, bueno. Sí, la escuela dominicana no ha sido muy buena en abordar sobre todo los hechos del siglo XX que definieron cómo nosotros vivimos hoy. No han sido muy buenos en eso. ¿Y por qué? Bueno, porque después que cayó la dictadura de Trujillo, ustedes saben que Trujillo acumuló mucho dinero. Era muy corrupto desde que él era, antes de ser presidente, desde que era jefe del ejército. Él con las ventas de las ropa, digo las compras para el ejército de botas, ropa, comida, hacía mucho negocio con eso. ¿Les suena eso a ustedes? ¿Lo han visto hoy? ¿Han oído en los periódicos de gente que en el gobierno hace eso? Bueno, eso es viejo. Eso es viejo y Trujillo era muy bueno haciendo eso y se hizo muy rico, por eso era muy rico. Entonces luego tomó el poder y duró ahí 31 años y lo que hizo fue hacer todo para seguir siendo más rico. Entonces, por la vía del terror, como dijo Luisa, dominaba todo y hacía leyes que favorecían a las empresas que él fundaba y así creó monopolios. Entonces, por ejemplo, toda la leche que se vendía en el país era de una empresa de Trujillo, de una finca de él. Él tenía mucha vaca, vendía leche y entonces, claro, nadie más podía entrar en el negocio de la leche. Así yo le puedo mencionar 17 o 35 o 40 empresas, así, igualito. Tenía el monopolio de los clavos, de todos los efectos de ferretería, de zapatos, muebles de caoba, o sea, todo eso era de él. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cayó la dictadura, el reto de este país no era solamente darnos libertad, no era solamente que hubieran elecciones y que eligiéramos un presidente por fin nosotros y que pudiéramos hablar, porque no se podía hablar con Trujillo. Entonces, no era eso nada más, era coger ese esquema económico que no era democrático y convertirlo en algo que nos permitiera a todos participar de la riqueza del país. Entonces vino Juan Bosch y la gente votó por ese candidato y ganó las elecciones con un 58%. Yo creo que más nadie ha ganado elecciones con tanto porcentaje, ¿verdad que no? Tú dices que no, no, han llegado al 52%, pero al 58%, bueno, Juan Bosch ganó con el 58% y a los 7 meses lo tumbaron. Esta exposición es para contarnos por qué lo tumbaron. En esta parte, ustedes van a ver cómo él cambió la Constitución y empezó buscó un marco legal para que todos esos monopolios de lo que yo le hablé ya no fueran posibles. Que una sola gente no tuviera tanta tierra cuando había tantos campesinos sin tierra. Y claro, había un grupo de personas, habían varios grupos, pero vamos a hablar del económico, había un grupo de personas que no quería eso, que dijo, ay no, nosotros queremos que haya libertad, pero los negocios déjennos a nosotros. Querían ellos seguir teniendo negocios entre ellos y no una economía que repartiera mejor. Ese grupito empezó a conspirar.
para el golpe de Estado. En segundo lugar estaban los militares. Los militares que venían desde cuando Trujillo creyéndose dioses porque un militar te agarraba y te llevaba preso si él le daba la gana. Aunque tú tienes derecho a que un policía o militar no te lleve porque a él le da la gana. Tú tienes derecho, o sea, tú eres un ciudadano que tiene derecho a que no te pase eso. O por lo menos que te dejen hacer una llamada y no que te metan en una cárcel a la mala. Los militares estaban acostumbrados a eso y también a hacer muchos negocios, a tener tierra, a tener vaca, a tener negocios. Y claro, no le gustó Juan Bosch, no le gustó la nueva constitución y empezaron a conspirar. Y el tercer grupo que no le gustaba a Juan Bosch era la Iglesia Católica. Habría que ver, porque la Iglesia nunca ha hablado de eso, por qué ellos no querían a Bosch. Pero lo cierto es que hicieron mítines diciendo que Juan Bosch era comunista, que no creía en Dios y que había que quitar ese hombre de ahí. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ellos sabrán por qué lo hicieron, nunca han pedido perdón, nunca han dado explicación. Esta exposición es para enseñarnos de dónde vienen todas esas cosas y qué pasó cuando le dieron el golpe. Es decir, lo que a nosotros ni se nos ocurre ahora mismo, o sea, que alguien, un grupito de militares agarre al presidente y diga, usted está preso, lo monten en un barco y lo manden para Puerto Rico, que fue lo que hicieron con Juan Bosch, y ya usted no es presidente y ahora nosotros estamos a cargo del poder. Eso fue lo que pasó. Esta exposición les enseña cómo pasó, qué salió en los periódicos cuando eso pasó. Es muy interesante ver qué decían los periódicos. ¿Ustedes se imaginan que un grupo empresarial, la Asociación de Industriales de este país, ustedes saben lo que dijo cuando le dieron el golpe a Bosch? ¿Ustedes saben lo que ellos dijeron? ¿Cómo lo justificaron? Lo justificaron. Que fue que el gobierno se lo buscó, que Juan Bosch se lo buscó. ¡Ay, que él se lo buscó! ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nosotros votamos por el gobierno que está ahora, aunque vamos a suponer que yo no voté por ese, pero ya lo puso el pueblo, ¿verdad que sí? Entonces ese te tiene que quedar hasta que acabe. Nadie puede salir y que, ay, es que él se lo está buscando, que lo tumben. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso fue lo que hicieron. Aquí se lo contamos. Y ver entonces la segunda parte de esta historia del 63, y es que un partido político que se llamaba Agrupación Política 14 de Junio y que tenía un gran líder que se llamaba Manolo Tavares, que no había querido ir a las elecciones, dijo, no, yo no voy a las elecciones porque mientras en la guardia esté llena de trujillistas, aquí no hay verdadera libertad. Y no fue a las elecciones, pero se quedó tranquilo. Las elecciones se celebraron y Juan Bosch ganó, bien. Pero cuando tumban a Bosch, ese partido decidió irse a pelear a las montañas. Y entonces armaron 6 frentes guerrilleros. Esa historia está del otro lado. Deben verla. Y cayeron porque el ejército era mucho más grande, poderoso y además abusador. Porque al final, cuando los guerrilleros ven que no pueden hacer nada y que deciden entregarse, y entonces además le tiraron volantes en el aire por aviones, tiraron unos volantes que decían, entréguense, que le vamos a respetar la vida. Bueno, pues levantaron su bandera blanca y se entregaron. ¿Y qué pasó? Fueron fusilados. Fueron fusilados. Es así como Manolo Tavares y un grupo de 28 compañeros más, después de entregarse y confiar en que iban a ir presos fíjense qué contradictorio, por levantarse contra un gobierno. Ajá, pero es que el gobierno era ilegal. El gobierno era ilegal porque había derrocado a un gobierno elegido por el pueblo. Esa es la historia que contamos aquí. El año del golpe, se cumplen ahora 60 años y esta historia no ha sido muy contada porque los que ganaron en ese momento han seguido en el poder
desde entonces. Cuando yo digo en el poder, yo no me refiero al presidente que nos gobierna ahora mismo. Yo me refiero a grupos económicos, a grupos religiosos y a grupos militares que conforman el poder. Aunque hoy tengamos elecciones libres y ganen figuras que a los 4 años traspasan el poder a otras, normal. Pero hay un poder detrás que no quiso tener esa constitución que les contamos aquí, que es la más adelantada que hemos tenido y que ha manejado las cosas a su conveniencia. Y por eso esta historia no es muy popular. Disfruten la exposición, disfruten ese libro que es maravilloso. Si les interesa más, en ese libro hay muchos datos y les puede además despertar a ustedes el gusto por investigar, por aprender y sobre todo por defender a su país. Porque los personajes que ustedes van a ver en esta exposición, Juan Bosch, Manolo Tavares y los guerrilleros, lo que querían era defender a su país, defender a todos, no salvarse ellos, sino tener un país mejor para todos y todas. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por estos datos generales sobre la exposición que en breves minutos podremos observar, podremos leer. También reitero los agradecimientos a los maestros, los administrativos, al estudiantado de secundaria de este Colegio Espíritu Santo que nos ha acompañado en el día. Al final de la actividad tendrán un brochure de esta exposición y el libro que Efemérides Patrias nos ha traído como regalo. Así que quédense hasta el final. A todos los colaboradores del Museo Memorial y de la Fundación Juan Bosch, muchísimas gracias por estar en esta mañana y ahora sí, disfrutemos de la exposición 1963, el año del golpe. Buenos días y muchas gracias.